Quando i principi che sorgono e che nascono e i principi che declinano, la vittoria è per noi, per i primi. En la actualidad resulta fácil burlarse de Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia. Todas estas poses vistas ahora pueden resultar un poco ridículas, pero en 1922 no lo parecía. En aquella época se tenía la impresión de que Italia estaba al borde de la anarquía. El país se encontraba debilitado por las huelgas y las confiscaciones de tierras. Al igual que en Alemania, el gobierno democrático parecía ser impotente ante los disturbios. Así pues, Benito Mussolini, veterano de la guerra y periodista, decidió tomar posiciones. Organizó un partido nacionalista de derechas, los fascistas. Con el gobierno paralizado por una huelga general en agosto de 1922, Mussolini ordenó a sus seguidores que marchasen sobre Roma. Ante el peligro de una guerra civil, el rey de Italia, Vittorio Emanuele, le pidió que formase gobierno. Si realizzassero le premesse necessarie e sufficienti per una collaborazione delle quattro grandi potenze occidentali. Rápidamente Mussolini se movilizó para acabar con toda oposición política y asumió poderes dictatoriales. Deve cristallizzare una posizione di potente ingiustizia. En 1928 su posición parecía segura. El Parlamento era nombrado más que elegido y todo el poder se concentraba firmemente en el Gran Consejo Fascista. Al igual que Hitler, las primeras acciones políticas de Mussolini le dieron una popularidad enorme. Los grandes programas de obras públicas proporcionaron trabajo y transformaron las infraestructuras de Italia. La corrupción fue erradicada y la mafia fue más o menos eliminada. Se fortalecieron las fuerzas armadas, incluyendo un ejército del aire avanzado y moderno. En el Mediterráneo, Mussolini organizó una poderosa armada, más grande que la fuerza combinada de las flotas británica y francesa en este mar. Y cuando llegó la Gran Depresión, Italia pareció capearla mejor que la mayoría. Mussolini se convirtió en una fuente de inspiración en el mundo entero. Diversos líderes políticos, sobre todo Adolf Hitler en Alemania, consideraron el sistema fascista como un modelo de conducta fuerte y decidido, en contraste con la debilidad de las democracias británica y francesa. Pero Mussolini deseaba algo más que adulación. Quería recrear el Imperio Romano y tenía ya un objetivo en mente para su primera expoliación imperial. Su objetivo era Abisinia, la actual Etiopía. Italia ya tenía colonias en la frontera de este país en Eritrea y en la Somalia italiana. En diciembre de 1934, las fuerzas italianas provocaron un choque con las tropas abisinias en un oasis de la región de Ogadén, en el interior del territorio abisinio. Mussolini envió entonces refuerzos a Eritrea y a la Somalia italiana, exigiendo que Abisinia pagase reparaciones por ello. El emperador de Abisinia, Haile Selassie, recurrió en persona a la Sociedad de Naciones. Apeló a esta invocando sus ideales. Una pequeña nación se hallaba amenazada por otro miembro de la sociedad. Esta era la prueba decisiva. Pero la Sociedad de Naciones no hizo nada. El ministro de Asuntos Exteriores británico, Anthony Eden, intentó por lo menos mediar un acuerdo de paz, pero no hubo forma de convencer a Mussolini. A principios de octubre de 1935, el ejército italiano invadió Abisinia desde Eritrea y la Somalia italiana. Las rudimentarias fuerzas abisinias tenían pocas posibilidades frente a un ejército moderno equipado con artillería y tanques.
Las fuerzas aéreas italianas tenían un dominio absoluto del cielo y hostigaban a los abisinios. En ocasiones lanzaron bombas de gas haciendo caso omiso de la prohibición de utilizar este como arma, desde que en el Tratado de Versalles su uso se había considerado crimen contra la humanidad. 6 meses más tarde Abisinia había sido completamente ocupada. El emperador Haile Selassie huyó hacia el exilio en Gran Bretaña. Desde su sede en Suiza, la Sociedad de Naciones se frotaba las manos. Lo único que hizo fue imponer sanciones económicas, pero estas no tuvieron consecuencias importantes. La agresión de Mussolini había puesto de relieve 2 cosas: que la Sociedad de Naciones, aquella gran esperanza para la paz, no tenía poder para actuar, y que las 2 potencias más fuertes de Europa, las democracias británica y francesa, ya no tenían ganas de pelear. Tanto Gran Bretaña como Francia habían quedado destrozadas por la Primera Guerra Mundial y sus economías no se habían recuperado realmente. Ambas habían sufrido oleadas de huelgas y disturbios y habían experimentado un generalizado aumento del desempleo aún antes de la Gran Depresión. De igual modo, ambas se habían enfrentado al coste de controlar imperios, un coste que había aumentado al absorber las antiguas colonias alemanas y los territorios de Oriente Medio que antiguamente habían estado bajo el dominio del Imperio Turco Otomano. Y sobre todo, ambas estaban traumatizadas por el espantoso número de víctimas de la Primera Guerra Mundial. Una sucesión de líderes británicos, Lloyd George, Ramsay MacDonald y especialmente Stanley Baldwin, todos ellos decidieron mantener Gran Bretaña al margen de posibles conflictos en el futuro. A pesar del elevado número de víctimas en el frente occidental, Gran Bretaña había llegado al final de la Primera Guerra Mundial con un ejército de reclutamiento numeroso y muy efectivo. Este se vio reducido inmediatamente a una pequeña fuerza profesional preparada para vigilar su imperio que crecía de forma descontrolada. Y cuando llegó la Gran Depresión, cualquier idea de modernizar el ejército fue abandonada. Es decir, que Gran Bretaña entraba en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial en condiciones de debilidad económica y militar. En el caso de Francia, sus pérdidas durante la Primera Guerra Mundial habían sido peores que las británicas. Desconfiando siempre de los alemanes, Francia había mantenido un gran ejército de reclutamiento, pero durante la década de 1920, el índice de natalidad en Francia había disminuido. Se veía claramente que hacia finales de los años 30 habría una escasez de mano de obra. Francia se dio cuenta de que únicamente con el tamaño de su ejército nunca podría competir con Alemania. La solución pasaba por adoptar una mentalidad totalmente defensiva. La línea Maginot, una serie de fortificaciones defensivas, se había empezado a construir en 1930 a lo largo de la frontera con Alemania y se extendía hasta la frontera belga. Allí enlazaba teóricamente con fortificaciones planificadas por los belgas. Este nuevo enfoque militar francés significaba que Francia solo era capaz de llevar a cabo una guerra defensiva. De hecho, no tenía la capacidad suficiente para lanzar un ataque sobre Italia, aunque los británicos hubiesen tenido tropas para ayudarle. Y evidentemente, ambos países sabían que sus marinas de guerra en el Mediterráneo eran superadas en número por la nueva flota de Mussolini. Así pues, cuando Italia conquistó Abisinia, para ambas potencias resultó razonable no hacer nada. Verdaderamente aquello parecía estar demasiado lejos, un problema ajeno demasiado remoto. En aquel momento, tanto Francia como Gran Bretaña tenían que hacer frente a las graves consecuencias de la Gran Depresión. Era un asunto mucho más urgente, y por encima de todo, se enfrentaban a una amenaza militar mucho más próxima. Una Alemania que estaba renaciendo y rearmándose. El poder alemán, al igual que el italiano, iba a mostrar sus armas muy pronto en el apoyo a otro dictador en ascenso. Esta vez, en España.
En 1936, la guerra civil estalló en España. Fue excepcionalmente sanguinaria, enemistando a familias con familias, comunistas con fascistas, creyentes con ateos. En 1931, un gobierno de izquierdas llegó al poder determinado a acabar con la monarquía secular española. El rey Alfonso XIII se vio obligado a partir al exilio y se declaró la República. En febrero de 1936, los partidos de izquierdas se unieron formando el Frente Popular para enfrentarse a las fuerzas de la derecha en unas elecciones generales. El Frente Popular ganó por un escaso margen. A pesar de que su programa de reformas era moderado, una oleada de huelgas y de confiscaciones de tierras hizo temer a la derecha que una toma del poder por parte de los comunistas era inevitable. En el ejército español, que era desde hacía largo tiempo un bastión del pensamiento conservador y católico, los oficiales de alto rango empezaron a considerar la posibilidad de un golpe de Estado. Entre ellos se hallaba el general Francisco Franco, un ex jefe del Estado Mayor, que de hecho había sido alejado de la península para dirigir las fuerzas españolas en las Islas Canarias. El 17 de julio de 1936, las unidades del ejército que luchaban contra las guerrillas en la colonia española en Marruecos se amotinaron. Al día siguiente, Franco se apresuró a unirse a ellos, proclamando un nuevo movimiento nacional que tenía que salvar a España del comunismo. Así las cosas, las guarniciones de la península se unieron al alzamiento. El Frente Popular respondió haciendo un llamamiento para conseguir voluntarios que defendiesen la República. El conflicto era inevitable. Al principio, Franco se encontró con problemas. Él y su ejército estaban en el norte de África y tenían que cruzar el estrecho de Gibraltar para volver a España. Fue así como se dirigió a la única persona que pensó que le podría ayudar: Adolf Hitler. En un mes, los aviones de transporte de la nueva Luftwaffe de Hitler habían organizado un puente aéreo para trasladar a los veteranos de Franco, muy avezados en la lucha al sur de España. Pero en esta fase parecía que la República aún tenía ventaja. Los alzamientos militares en favor de Franco en Madrid y Barcelona habían sido rápidamente aplastados, dejándole el control de la mayor parte del este del país. Los nacionales de Franco quedaron confinados sobre todo al noroeste y parte del sur de España. Pero la situación de los nacionales cambió cuando empezaron a llegar armas y tropas de Hitler y de Mussolini. El dictador alemán aprovechó la oportunidad para probar su nuevo equipamiento y sus fuerzas armadas que se hallaban en pleno desarrollo. Los primeros tanques Panzer fueron enviados junto con unos 12.000 soldados. Mientras tanto, la Luftwaffe desplegó a la Legión Cóndor con sus bombarderos y aviones de combate ultramodernos. Fue enviado un cuerpo llamado de voluntarios con 50.000 hombres y más de 700 aviones. Los republicanos solicitaron en vano la ayuda de Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Pero Londres y París temían que se desencadenase una guerra europea y proclamaron una política de no intervención. Sin embargo, tanto Alemania como Italia atendieron la solicitud de ayuda. Y cuando se hizo evidente que estaban enviando armas al bando nacional, Joseph Stalin, el líder soviético, anunció que ayudaría a la República. Lo que le preocupaba a Stalin era el ascenso del fascismo en Alemania. Hitler había expresado muy claramente su creencia de que el comunismo era el enemigo supremo del nazismo.
Stalin comprendió que el conflicto español era una forma de mantener a Alemania e Italia ocupadas mientras fortalecía el poder militar de la Unión Soviética. Unos 700 asesores militares fueron enviados junto con tanques y aviones de guerra. Era algo, pero no lo suficiente para poder contrarrestar la ayuda que Franco había recibido de Hitler y Mussolini. De hecho, la fuente más importante de ayuda a la República no provino en absoluto de un país, sino de los voluntarios, las brigadas internacionales. Unos 30.000 norteamericanos, británicos, franceses y alemanes de izquierdas se alistaron para combatir en España. Con la ayuda de los países fascistas, los nacionales pudieron abrir dos frentes, uno que avanzaba hacia Barcelona desde el norte y el otro, acaudillado por Franco, que empujaba hacia Madrid desde el sur. A finales de 1936, Madrid estaba rodeada por tres flancos y prácticamente sitiada. La lucha era intensa y a menudo estuvo acompañada de espantosas atrocidades cometidas contra los civiles. Los republicanos perseguían y mataban a los sacerdotes. Los nacionales asesinaban a todo aquel que fuese acusado de ser comunista. El poderío aéreo de los alemanes e italianos se utilizó indiscriminadamente contra objetivos civiles. Madrid sufrió fuertes bombardeos, pero el peor incidente tuvo lugar en abril de 1937, cuando la ciudad vasca de Guernica fue prácticamente arrasada, causando 6.000 víctimas civiles. La zona controlada por la República se vio progresivamente reducida. Sus fuerzas luchaban con gran valor, pero sus combatientes insuficientemente entrenados y equipados no podían competir con los soldados profesionales dirigidos por Franco y con el armamento moderno combinado de Italia y Alemania. A la vez que la guerra se prolongaba, la lucha alrededor de Madrid se convirtió en un símbolo de la determinación de la izquierda de no dejarse aplastar por la dictadura franquista. Pero entre bastidores, la alianza republicana se estaba desmoronando. Los comunistas y socialistas deseaban concentrarse en obtener una victoria militar. En cambio, los ideales de anarquistas y sindicalistas estaban más próximos a considerar la guerra como una oportunidad para llevar a cabo una revolución obrera generalizada. Estos desacuerdos se manifestaron abiertamente en mayo de 1937. La lucha se desencadenó en Barcelona entre anarquistas y comunistas, lo que supuso un fatal debilitamiento de la causa republicana. A finales de 1938, los nacionales habían acorralado a sus enemigos en un enclave reducido cuyo centro era la ciudad de Barcelona y en otro que se extendía desde Madrid hasta la costa. Madrid seguía resistiendo, pero las brigadas internacionales fueron retiradas. A la vez que las fuerzas franquistas se aproximaban para llevar a cabo el asalto final a Madrid, fue creciendo el número de naciones que empezaron a reconocer al gobierno de Franco. A finales de marzo de 1939, con sus defensores exhaustos, después de casi 3 años de lucha, la capital acabó por rendirse. Al cabo de un mes, Franco proclamó formalmente el fin de las hostilidades. Las heridas de la Guerra Civil Española tardarían años en cerrarse, y en cierto modo, todavía no han cicatrizado. A nivel internacional, la victoria de Franco sobre la República resultó ser un desastre. Hitler y Mussolini vieron confirmada su creencia de que las democracias británica y francesa eran impotentes para soportar cualquier presión real. Mientras, Stalin había perdido la esperanza respecto a la voluntad de estas naciones de enfrentarse al fascismo. Hitler en particular vio que el camino estaba abierto para poner en práctica sus agresivas políticas esbozadas en Mein Kampf. Incluso antes de que la Guerra Civil Española finalizase, sus ejércitos ya se habían puesto en marcha.
Con el gobierno paralizado por una huelga general en agosto de 1922, Mussolini ordenó a sus seguidores que marchasen sobre Roma. Ante el peligro de una guerra civil, el rey de Italia, Vittorio Emanuele, le pidió que formase gobierno. Si realizzassero le premesse necessarie e sufficienti per una collaborazione delle quattro grandi potenze occidentali. Rápidamente Mussolini se movilizó para acabar con toda oposición política y asumió poderes dictatoriales. Deve cristallizzare una posizione di potente ingiustizia. En 1928 su posición parecía segura. El Parlamento I principi che sorgono e che nascono e i principi che declinano, la vittoria è per noi, per i primi. era nombrado más que elegido y todo el poder se concentraba firmemente en el Gran Consejo Fascista. Al igual que Hitler, las primeras acciones políticas de Mussolini le dieron una popularidad enorme. Los grandes programas de obras públicas proporcionaron trabajo y transformaron las infraestructuras de Italia. La corrupción fue erradicada y la mafia fue más o menos eliminada. Se fortalecieron las fuerzas armadas, incluyendo un ejército del aire avanzado y moderno. En el Mediterráneo, Mussolini organizó una poderosa armada, más grande que la fuerza combinada de las flotas británica y francesa en este mar. Y cuando llegó la Gran Depresión, Italia pareció capearla mejor que la mayoría. Mussolini se convirtió en una fuente de inspiración en el mundo entero. Diversos líderes políticos, sobre todo Adolf Hitler en Alemania, consideraron el sistema fascista como un modelo de conducta fuerte y decidido, en contraste con la debilidad de las democracias británica y francesa. Pero Mussolini deseaba algo más que adulación. Quería recrear el Imperio Romano y tenía ya un objetivo en mente para su primera expoliación imperial. En la actualidad resulta fácil burlarse de Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia. Todas estas poses vistas ahora pueden resultar un poco ridículas, pero en 1922 no lo parecía. En aquella época se tenía la impresión de que Italia estaba al borde de la anarquía. El país se encontraba debilitado por las huelgas y las confiscaciones de tierras. Al igual que en Alemania, el gobierno democrático parecía ser impotente ante los disturbios. Así pues, Benito Mussolini, veterano de la guerra y periodista, decidió tomar posiciones. Organizó un partido nacionalista de derechas, los fascistas.